embarazada y expulsada de casa por su propia madrastra. Con una maleta vieja en la mano y el cielo gris anunciando tormenta, se detuvo frente al único lugar que todavía podía llamar suyo. Un rancho abandonado, que nadie quería. Techo roto, ventanas vacías, años de silencio acumulado. Decían que allí solo había ruina, que era una locura intentar empezar de nuevo en ese pedazo de tierra olvidado, pero no tenía a dónde más ir. Ahora dime, ¿tendrías el valor de empezar desde cero en un lugar que todos evitan? ¿O renunciarías antes siquiera de intentarlo? Porque fue en ese rancho olvidado donde su vida comenzó a renacer. Dolores no usó la fuerza física, pues no le hacía falta para destruir lo que quedaba de aquel hogar. Se limitó a colocar la maleta de cuero cuarteado junto al umbral de la puerta principal, justo donde terminaba la sombra del porche y comenzaba el polvo del camino real. Sus ojos, dos canicas negras carentes de cualquier rastro de piedad, recorrieron el vientre de Valentina con una repugnancia que pesaba más que las piedras del río. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo una sentencia pronunciada con la frialdad de quien dicta una ley antigua sobre una tierra baldía. La orden fue clara: no habría espacio para dos mujeres bajo aquel techo, mucho menos cuando una de ellas cargaba con la deshonra de un fruto que nadie había invitado a la mesa familiar. Valentina sintió el peso del silencio de los vecinos, esos mismos que habían compartido el pan con su padre cuando aún respiraba y las tierras daban fruto. Nadie se asomó a las ventanas, nadie detuvo el paso para ofrecer un hombro o una palabra que amortiguara el golpe del exilio. El pueblo entero parecía haber ensayado una indiferencia colectiva, una forma de ceguera que se activa cuando la tragedia ajena resulta demasiado incómoda para ser auxiliada. La joven ajustó el rebozo sobre sus hombros, sintiendo cómo el frío de la tarde empezaba a filtrarse por las costuras de su vestido de algodón desgastado. Su mano derecha buscó instintivamente la redondez de su vientre, no para protegerse a sí misma, sino para asegurarle a esa criatura que el mundo, aunque vasto y hostil, aún no los había devorado por completo. Caminar por la orilla del pueblo fue como atravesar un cementerio de recuerdos vivos que ya no le pertenecían. Cada jacal, cada corral de madera vieja y cada árbol de mezquite le recordaban una vida que se había esfumado con el último suspiro de su padre. Valentina no lloró, porque sabía que las lágrimas en el campo son un lujo que solo se permiten los que tienen un techo seguro donde derramarlas. Su prioridad era mantener el paso firme, evitando los baches profundos que la lluvia de la noche anterior había dejado en el camino. La maleta golpeaba rítmicamente contra su pierna, un recordatorio constante de que todo su patrimonio cabía en un espacio de madera y tela, y que el resto del universo era una incertidumbre de color tierra. A medida que el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, la silueta del pueblo se volvía una mancha borrosa en el horizonte. Valentina sabía que solo había un lugar en el mapa de su memoria donde la propiedad no estaba sujeta al humor de una madrastra resentida. El rancho Ceniza, una extensión de tierra que el tiempo y el olvido habían reclamado como propia, se encontraba a varias leguas de distancia, en una zona donde el viento soplaba con una libertad que a veces asustaba a los hombres. Era un sitio del que la gente hablaba en voz baja, mencionando deudas antiguas y una soledad que se pegaba a las paredes como el salitre. Para ella, sin embargo, era el único santuario posible, el legado final de un abuelo que entendía que el aislamiento a veces es la forma más pura de libertad. El cansancio empezó a manifestarse no como un dolor agudo, sino como una pesadez sorda que se instalaba en la base de su espalda y en la planta de sus pies. Cada paso requería una negociación silenciosa con sus propios músculos, una voluntad que se alimentaba del instinto de supervivencia más básico. El camino hacia el rancho estaba flanqueado por matorrales secos y restos de cercas, que ya no cumplían su función de dividir lo ajeno de lo propio. Valentina se detuvo un momento para recuperar el aliento, apoyando su espalda contra el tronco rugoso de un encino. El aire olía a tierra mojada y a pasto seco, un aroma que le resultaba familiar y extraño a la vez, como el eco de una canción que había olvidado hace muchos años.
No había carruajes que pasaran por esa ruta, ni jinetes que se aventuraran por senderos que no llevaban a ningún mercado o centro de comercio. La soledad era absoluta, una compañía vasta que la obligaba a escuchar el ritmo de su propia respiración y el latido constante que venía de su vientre. El bebé, ajeno a la expulsión y a la falta de rumbo, se movió con una suavidad que Valentina interpretó como una caricia interna. Ese pequeño recordatorio de vida fue lo que le dio la fuerza necesaria para retomar la maleta y seguir avanzando, a pesar de que las sombras de la noche ya empezaban a estirarse sobre el suelo como dedos largos que buscaban atrapar el último rastro de luz. La oscuridad en el campo mexicano no es un vacío, sino una presencia densa que se llena de sonidos pequeños y misteriosos. Valentina conocía los ruidos de los grillos, el aleteo ocasional de una lechuza y el crujido de las ramas bajo el peso de algún animal nocturno. No sentía miedo de los fantasmas ni de las leyendas que los viejos contaban en las cantinas, sino de la fragilidad de su propia situación. Si sus fuerzas fallaban antes de llegar al refugio, no habría nadie para levantarla, nadie para ofrecerle un trago de agua o una manta. La determinación se volvió entonces una forma de terquedad, un rechazo absoluto a rendirse frente a la adversidad que Dolores había orquestado con tanta precisión y malicia. Sus guaraches, ya curtidos por el uso, se hundían en el polvo fino que cubría el tramo final del sendero hacia el rancho Ceniza. Valentina recordó las historias de su abuelo Aurelio, un hombre que prefería la conversación de las nubes a la hipocresía de los hombres del pueblo. Él siempre decía que la tierra nunca traiciona a quien la trabaja con respeto, incluso si esa tierra parece muerta a simple vista. Esas palabras, que en su momento le parecieron delirios de un anciano solitario, cobraban ahora un sentido vital. El rancho no era solo un montón de vigas caídas y corrales vacíos, sino la oportunidad de sembrar una nueva identidad sobre las cenizas de un pasado que la había rechazado sin miramientos. Al final de una loma suave, la silueta de la vieja casona apareció como un espectro de piedra y madera bajo la luz plateada de una luna a medias. El rancho Ceniza se erguía en medio de la nada, con sus ventanas oscuras parecidas a ojos cerrados, que esperaban a ser despertados por un rostro conocido. La estructura se veía imponente a pesar del abandono, con las vigas del techo resistiendo el peso de 12 años de desidia. Valentina se detuvo frente a la entrada principal, sintiendo un escalofrío que no era de frío, sino de reconocimiento. Este era el lugar que nadie quería, el sitio del que todos huían buscando la seguridad de la plaza del pueblo, y era exactamente el hogar que ella necesitaba. Con un último esfuerzo, subió los peldaños de piedra que llevaban a la puerta de entrada. La madera, reseca por el sol de 1000 tardes, se sentía áspera bajo sus dedos cuando buscó el picaporte de hierro forjado. No había llaves, pues en ese rancho el único cerrojo era la distancia y la mala fama que lo protegía de los curiosos. Valentina empujó la puerta con el hombro, escuchando cómo las bisagras oxidadas protestaban con un quejido largo que rompió el silencio de la noche. Al entrar, el aire encerrado la recibió con un abrazo de polvo y madera vieja, marcando el fin de su peregrinaje y el comienzo de una resistencia que se escribiría con el sudor de su frente y la esperanza de su vientre. El interior de la casona era un mausoleo de polvo y recuerdos estancados que no habían visto la luz en más de una década. Valentina caminó por el pasillo principal, sintiendo cómo el aire espeso, saturado de un olor a humedad y madera en descomposición, se le instalaba en los pulmones con una pesadez asfixiante. El suelo de tierra batida estaba cubierto por una alfombra de hojas secas y telarañas que colgaban de las vigas como jirones de un pasado que se negaba a desaparecer por completo. En la cocina, algunos cacharros de peltre permanecían sobre el fogón de barro rachado, como si el tiempo se hubiera detenido abruptamente en medio de una cena que nunca se terminó de servir. Cada rincón de aquel jacal parecía observar a la nueva inquilina con una sospecha silenciosa, una desconfianza propia de las estructuras que han aprendido a subsistir sin el calor de la presencia humana. La limpieza inicial fue una batalla campal contra el olvido y la desidia acumulada durante 12 inviernos.
Valentina encontró una escoba de ramas secas detrás de una alacena y comenzó a barrer con una energía que nacía más de la desesperación que de la fuerza física. El esfuerzo le provocaba un sudor frío que le pegaba el cabello a las sienes, mientras el polvo levantado formaba remolinos bajo la luz plateada que entraba por las rendijas de las tablas. Sus manos, poco acostumbradas a las labores rudas del campo, empezaron a mostrar las primeras huellas del trabajo, pequeñas ampollas y rasguños que escocían al contacto con la suciedad. Aún así, no se detuvo, pues sabía que si permitía que el cansancio la venciera en esas primeras horas, el rancho terminaría por devorarla antes de que saliera el sol. El pozo de agua, ubicado en la parte trasera junto a un enorme nogal, resultó ser un milagro de supervivencia en medio de tanta aridez. La manivela de madera estaba reseca y gemía con un quejido metálico que se escuchaba hasta la entrada de la propiedad cada vez que Valentina intentaba girarla. Le tomó varios intentos y una cantidad considerable de fuerza lograr que el balde se hubiera cargado con el líquido vital, que apareció cristalino y tan helado que le dolió en las manos al tocarlo. Aquella agua no era solo para calmar la sed o limpiar la costra de mugre de las paredes. Era el primer contrato de paz que firmaba con el rancho Ceniza. Mientras bebía a grandes sorbos, sintió cómo el frío le recorría la garganta, despertando una vitalidad que creía haber perdido en el camino de expulsión desde la casa de Dolores. La primera comida fue un asunto de estricta humildad y silencio absoluto, sentada en una silla de madera a la que le faltaba una pata. Valentina sacó de su maleta un pedazo de pan seco y un poco de queso, que había logrado rescatar antes de que su madrastra cerrara la puerta definitivamente. Masticaba despacio, saboreando cada migaja, con la conciencia de quien no sabe con certeza de dónde vendrá la siguiente porción. El fogón de barro, aunque agrietado, logró sostener un fuego pequeño hecho con ramas secas de mezquite, cuya luz danzante era la única compañía en esa inmensidad desolada. En ese momento, la falta de lujos y la escasez de provisiones se sentían menos dolorosas que la frialdad con la que su propia familia la había desechado como si fuera un estorbo inservible. Cuando la noche cayó sobre el rancho, el silencio se volvió una entidad casi sólida, una presencia pesada que parecía presionar contra sus oídos. No era la ausencia total de ruido, sino la falta de los sonidos normales de la vida rural. No se escuchaba el canto de los grillos ni el zumbido de los insectos alrededor de la luz. Era como si la vida salvaje evitara aquel lugar, respetando un luto o una advertencia que solo los animales lograban percibir con claridad. Valentina cerró la puerta principal, asegurándola con una viga de madera, y se quedó allí de pie, escuchando el latido de su propio corazón que resonaba en las paredes vacías de la casona. La oscuridad era un manto absoluto que borraba los límites de la habitación, dejándola a merced de sus propios pensamientos. El embarazo, que hasta ese día había sido una carga silenciosa, empezó a manifestarse con una serie de pinchazos sordos en la espalda y un peso que la obligaba a sentarse a cada momento. Valentina se acarició el vientre, sintiendo el movimiento suave de la criatura que parecía reconocer el cambio de ambiente y la tensión de su madre. Ese pequeño ser era su única ancla a la realidad, el único motivo por el cual no se permitía derrumbarse sobre el suelo de tierra y entregarse al llanto. En medio de la soledad más profunda, aquel latido interno era una conversación constante, una promesa de que, sin importar cuántas puertas se cerraran, ellos dos formarían su propio mundo dentro de las ruinas del rancho Ceniza. Explorar las habitaciones laterales fue como desenterrar los restos de una vida que el abuelo Aurelio había dejado suspendida en el aire. En el cuarto más pequeño, encontró una vieja arca de madera que contenía algunas mantas de lana, carcomidas por la polilla, y un sombrero de paja que todavía conservaba la forma de la cabeza de su dueño. Había también un pequeño altar con una imagen de la Virgen que tenía el rostro casi borrado por el paso de los años, pero que Valentina decidió limpiar con el dobladillo de su falda. Estos objetos, aunque banales y carentes de valor material, eran las reliquias de una herencia que Dolores nunca pudo arrebatarle,
eran pruebas de que ella pertenecía a ese pedazo de tierra por derecho de sangre y memoria, algo que ninguna sentencia de expulsión podría cambiar. La casa parecía respirar con un ritmo propio, un crujir constante de la madera que se acomodaba al descenso de la temperatura nocturna. Valentina se mantenía alerta, con una vieja faca de cocina que había encontrado en la alacena siempre a la mano, pues el miedo a lo desconocido era una sombra que no la abandonaba. Cada vez que el viento soplaba con fuerza, las vigas del techo soltaban un gemido largo que se confundía con el llanto de una mujer o el susurro de un nombre perdido en la distancia. No era el miedo a los fantasmas lo que la mantenía despierta, sino la fragilidad de ser una mujer sola, en un territorio que no perdonaba la debilidad ni la falta de recursos. Improvisó una cama sobre el estrado de madera, utilizando las pocas ropas que traía en la maleta y el cobertor fino que el abuelo había dejado atrás. Se acostó de lado, tratando de encontrar una posición que no castigara su vientre ni su espalda adolorida, mientras miraba hacia el techo buscando consuelo en la geometría de las vigas. Se hizo a sí misma la promesa solemne de no derramar ni una lágrima que no sirviera para lavar la suciedad del rancho o para construir algo nuevo para su hijo. En la penumbra, su rostro adquirió una dureza pétrea, una determinación que la hacía parecer mucho mayor de lo que sus años indicaban, forjada en el fuego de la traición y templada por la soledad del desierto. El primer rayo de luz del segundo día se filtró por una ventana rota, pintando una línea dorada sobre el suelo de tierra y anunciando que la primera noche había sido superada. Valentina se levantó con el cuerpo entumecido y las articulaciones rígidas, pero con una claridad de propósito que le devolvía el aliento. Al salir a la baranda, vio cómo el rancho Ceniza despertaba bajo una luz naranja que suavizaba las aristas de los corrales vacíos y le daba un aspecto de renovada esperanza. El aire de la mañana era puro y revitalizante, cargado con el aroma del campo que empezaba a sacudirse el letargo nocturno. Sabía que el trabajo duro apenas comenzaba, pero al menos ya no era una extraña caminando hacia el abismo, sino la dueña de su propio destino. El segundo día en el rancho Ceniza comenzó con una tarea que no permitía tregua: el reconocimiento de las tierras que ahora eran su único patrimonio. Valentina caminó por el linderos del terreno, notando que el silencio de aquel lugar no era una simple ausencia de ruido, sino una presencia casi sólida que pesaba sobre los hombros como un fardo de lana húmeda. En el aire no se escuchaba el canto de los gorriones ni el zumbido de las abejas entre las flores silvestres. Era una quietud antinatural, como si el mundo entero hubiera decidido contener la respiración alrededor de esa vieja propiedad. A pesar del abandono de 12 años, las cercas de madera aún resistían el paso del tiempo, marcando el límite entre su soledad y un horizonte que ya no le pertenecía a su familia. Cada paso sobre la tierra seca era un recordatorio de que la naturaleza tiene una paciencia infinita para reclamar lo que los hombres dejan atrás. A sus 24 años, Valentina sentía que el peso de los últimos meses le había robado la juventud, dejándole un rostro marcado por una seriedad que no correspondía a su edad. El embarazo avanzaba con una exigencia física que se manifestaba en punzadas sordas en la cadera y una fatiga que la obligaba a detenerse cada pocos metros. Se sentó sobre una piedra lisa cerca del antiguo corral, sintiendo cómo el sol de la mañana empezaba a calentar la tela de su vestido oscuro. No había espacio para la autocompasión en su mente, pues el hambre era un reloj que no se detenía, y las provisiones en su maleta eran apenas un recuerdo de lo que fue su última cena. La responsabilidad de alimentar a la criatura que crecía en su vientre se convirtió en el motor de su voluntad, obligándola a levantarse a pesar del dolor persistente. Al acercarse al huerto, Valentina encontró un espectáculo que la dejó perpleja. Los árboles frutales estaban cargados de ciruelas y nísperos maduros que nadie se había atrevido a cosechar. Lo más extraño no era la abundancia de la fruta, sino que ningún pájaro se acercaba a picotear las ramas ni se veían rastros de animales rastreros consumiendo lo que caía al suelo. El estanque, ubicado en una pequeña elevación,
reflejaba el cielo gris sin que una sola garza o pato rompiera la superficie del agua cristalina. Era como si el rancho Ceniza estuviera bajo un hechizo de indiferencia por parte de la vida silvestre, una zona de exclusión que solo ella, por necesidad o por derecho de sangre, se atrevía a habitar. Recogió algunos frutos caídos, limpiándolos con el delantal, sintiendo el azúcar natural como una pequeña victoria contra la miseria que Dolores le había destinado. Dentro de la casona de piedra y cal, la limpieza reveló detalles que Valentina no había notado bajo la penumbra de la primera noche. El lugar estaba sorprendentemente ordenado, sin el cúmulo de basura o excrementos de animales que suelen plagar las construcciones abandonadas por tanto tiempo. Encontró leña seca apilada junto al fogón de barro y algunos muebles sencillos que parecían esperar el regreso de su dueño original. Al fregar el suelo de tierra con una escoba de ramas, descubrió que las paredes de piedra mantenían un frescor agradable, protegiéndola del calor incipiente del mediodía. Esta funcionalidad intacta le dio una brizna de esperanza. El rancho no estaba en ruinas, solo estaba dormido, esperando a que alguien con el valor suficiente volviera a encender la vida en sus habitaciones vacías. Cerca del mediodía, el sonido de una carreta vieja rompió el silencio del camino de tierra, anunciando una visita que Valentina no esperaba. Una mujer de edad avanzada, con el rostro curtido por el sol y las manos endurecidas por el trabajo constante, descendió con una olla tapada bajo el brazo. Se presentó como doña Concepción, vecina de la propiedad contigua, y sin hacer preguntas sobre su estado o su origen, dejó la comida sobre la mesa de madera. El aroma a frijoles recién cocidos con epazote y tortillas calientes inundó la cocina, provocando que a Valentina se le hiciera un nudo en la garganta. Fue el primer gesto de humanidad que recibía desde la muerte de su padre, un acto de caridad silenciosa, que pesaba más que todas las monedas de oro que su madrastra guardaba bajo llave. Doña Concepción la observó con una mezcla de lástima y respeto, notando la firmeza con la que Valentina sostenía el cucharón a pesar de su fragilidad evidente. 7 familias han pasado por aquí en los últimos años y nadie se queda más de unos meses, comentó la anciana con una voz ronca que parecía cargar con todas las historias del valle. Explicó que la gente del pueblo era supersticiosa y que los rumores sobre voces y sombras habían espantado a los más valientes, dejando el rancho al amparo del olvido. Sin embargo, Valentina no podía permitirse el lujo de temerle a los susurros cuando el hambre y la intemperie eran amenazas mucho más reales y urgentes. La anciana le aseguró que, mientras tuviera voluntad de trabajar la tierra, el silencio del rancho sería su mejor aliado contra la malicia de los vivos. Aquel encuentro dejó en Valentina una sensación agridulce, una mezcla de alivio por el alimento y de inquietud por el pasado oscuro de su nuevo refugio. Al terminar de comer, guardó las sobras con un cuidado casi religioso, sabiendo que cada bocado era un regalo del destino que no debía desperdiciarse. La soledad volvió a cerrarse sobre ella cuando la carreta de doña Concepción desapareció tras la loma, pero ahora el silencio ya no se sentía tan hostil. Valentina empezó a entender que su lucha no era solo contra la pobreza, sino contra la fama maldita de un lugar que todos habían rechazado por miedo a lo invisible. Decidió que si el rancho guardaba secretos, ella los descubriría con la misma paciencia con la que pensaba arreglar las goteras del techo antes de que llegaran las lluvias de verano. Durante la tarde, Valentina se dedicó a reparar la puerta del granero, utilizando algunos clavos viejos que encontró en una caja de herramientas oxidada. El esfuerzo físico le provocaba calambres en las piernas, obligándola a sentarse con frecuencia para recuperar el aliento y masajear sus tobillos hinchados. A pesar de la debilidad, cada tabla asegurada se sentía como un pequeño muro contra el caos que había dejado atrás en el pueblo. El sudor le corría por la espalda, mezclándose con el polvo del corral, pero había una satisfacción extraña en el cansancio del trabajo honesto. Era la primera vez que tomaba decisiones sobre su propio entorno, sin las órdenes cortantes de Dolores o la mirada vigilante de los parientes que nunca la quisieron de verdad. La tarde empezó a declinar, tiñendo el cielo de un color naranja intenso
que resaltaba la desolación de los campos circundantes. Valentina subió hasta el estanque para llenar un par de baldes más, notando que el agua estaba cada vez más fría a medida que el sol se ocultaba. En el camino de regreso, creyó escuchar su nombre susurrado por el viento, una voz suave que parecía provenir de los cimientos mismos de la casa. Se detuvo en seco, con el corazón martilleando contra sus costillas, pero no vio a nadie en la extensión del terreno. «Es solo el cansancio», se dijo a sí misma, aunque el vello de sus brazos se erizó por una premonición que no lograba explicar con la lógica del sentido común. Al caer la noche, se refugió en la habitación más pequeña, encendiendo una sola vela para ahorrar el poco sebo que le quedaba. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared de piedra, sintiendo la presencia constante de la criatura que se movía con vigor en su interior. El nombre de Aurelio, el abuelo que le había dejado esa tierra, resonaba en su mente como una oración protectora contra la oscuridad. Sabía que el rancho Ceniza no era un paraíso, pero era el único rincón del mundo donde podía ser madre sin pedir permiso a nadie. Cerró los ojos, dejando que el silencio denso la envolviera, mientras el sonido lejano de un coyote recordaba que la vida salvaje, aunque esquiva, seguía latiendo más allá de sus muros. Valentina firmó su destino el día que decidió no suplicar más a Dolores, la mujer que había convertido la casa de su infancia en un territorio extraño y hostil. No hubo lágrimas frente al portón, solo un entendimiento seco de que el respeto no se mendiga a quien ha decidido odiarte por el simple hecho de existir. Con la maleta golpeando sus pantorrillas y el peso de su vientre recordándole que ya no era una sola persona, caminó hacia el rancho Ceniza, cargando con el estigma de ser la nieta de Aurelio en una tierra que parecía haber jurado olvidar ese nombre. Al llegar, la casona de piedra y cal la recibió con la indiferencia de los monumentos antiguos, mostrándole que el abandono es una forma de libertad que requiere un coraje que pocos están dispuestos a pagar. Dentro, la casa estaba sorprendentemente limpia para llevar años sin habitantes, como si el polvo mismo respetara la dignidad de los muebles que el abuelo dejó atrás. Valentina comenzó a organizar sus pocas pertenencias, colocando el rebozo de su madre sobre la cama de madera que aún conservaba un colchón de paja seca, cuya fragancia a campo viejo la reconfortó por un instante. Con una escoba improvisada de ramas secas, fue retirando las telarañas que colgaban de las vigas como velos de novia olvidados en un desván, sintiendo que cada movimiento era una pequeña reconquista sobre la desolación. En la cocina, la leña amontonada junto al fogón de barro parecía invitarla a encender una lumbre que espantara las sombras que se agazapaban en las esquinas, esperando el momento justo para reclamar su territorio. El esfuerzo de la limpieza pronto pasó factura a su cuerpo, que ya cargaba con el cansancio de meses de incertidumbre y mala alimentación. Valentina tenía apenas 24 años, pero al mirarse en el reflejo de un cubo de agua, sus ojos mostraban la fatiga de quien ha vivido 2 vidas en una, pareciendo mucho más vieja de lo que el calendario indicaba. Una punzada sorda en la base de la espalda la obligó a sentarse en un banco de madera, mientras sentía que el aire se volvía pesado y difícil de procesar en medio de aquel silencio sepulcral. Cada músculo de sus piernas protestaba por el esfuerzo, y el roce de la tela del vestido contra su piel sudada se volvía una molestia constante, recordándole que la supervivencia en el rancho Ceniza no sería un camino de rosas. Al detenerse, Valentina percibió que el silencio de la propiedad no era una mera ausencia de ruido, sino una presencia física, una cosa casi sólida que pesaba sobre el aire de las habitaciones. No se escuchaba el canto de un solo pájaro en los árboles del nogal, ni el zumbido de los insectos que suelen pulular en las tardes calurosas. Era como si el mundo entero hubiera decidido callar para no despertar algo que dormía bajo los cimientos. El rancho se extendía frente a ella como una promesa de tierra productiva que todos habían rechazado, un lugar donde 10 alqueires de buena tierra y agua propia permanecían intactos porque nadie habitaba su quietud. Aquella falta de sonidos naturales era antinatural, una advertencia que expulsó a 7 familias previas, ninguna capaz de resistir más de 6 meses. Esa tarde,
mientras el sol de marzo aún calentaba las piedras del porche, Valentina escuchó su nombre por primera vez entre el murmullo del viento. No fue un grito, sino un susurro suave, una vibración que parecía emerger de las paredes mismas de la casa, llamándola con una familiaridad que le heló la sangre por un instante. «Valentina», decía el aire, o tal vez era solo el eco de su propia soledad rebotando en los pasillos vacíos de la casona de piedra y cal. Ella sabía que los rumores sobre el rancho mencionaban apariciones y voces que enloquecían a los moradores, pero se obligó a creer que su mente le jugaba una mala pasada fruto del cansancio. Sin embargo, el susurro volvió a repetirse al anochecer, persistente y dulce, como si el lugar mismo tuviera memoria. Buscando una explicación lógica a la sensación de que alguien la observaba, Valentina comenzó a revisar cada rincón de la habitación principal, moviendo los muebles viejos y golpeando con cuidado las tablas del suelo. Fue cerca de la pared del fondo donde sus dedos tropezaron con una irregularidad en la madera, una parte del piso que sonaba a vacío y que parecía haber sido manipulada con anterioridad. Al aplicar presión, una de las tablas del suelo cedió con un chasquido seco, revelando un espacio oscuro y polvoriento que había permanecido oculto bajo las arcas de la familia. Un frío repentino le recorrió la espalda al imaginar qué secretos podían haber sido enterrados bajo sus pies, mientras el olor a tierra antigua y a cuero viejo subía desde el hueco. Dentro del escondite, envuelto en un trapo oleado que lo protegía de la humedad del subsuelo, encontró un libro de tapas de cuero desgastado cuyas páginas estaban amarillentas por el paso de las décadas. Se trataba del diario del anterior ocupante, una crónica escrita con una caligrafía temblorosa que relataba días de aislamiento y descubrimientos que nadie en el pueblo se atrevía a mencionar en voz alta. Valentina acarició el cuero frío, sintiendo que aquel objeto era el hilo que la unía con la tragedia que había marcado el destino del rancho Ceniza mucho antes de que ella naciera. Las primeras páginas hablaban de una tierra que no dejaba olvidar los pecados del pasado y de un tesoro que había sido manchado con sangre inocente. La lectura de aquellas páginas fue interrumpida por un dolor agudo en su vientre, un calambre repentino que la obligó a doblarse sobre sí misma mientras su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Valentina respiró profundamente, tratando de calmar el espasmo que recorría sus entrañas, mientras el sudor frío le perlaba la frente y su vista se nublaba momentáneamente por la intensidad de la sensación. No era solo el esfuerzo físico, sino el peso emocional de saberse sola en un lugar que parecía cargado de una energía hostil, un sitio donde la vida y la muerte se daban la mano. Se aferró al diario como si fuera un amuleto, sintiendo que el bebé se movía con una agitación inusual, como si él también pudiera percibir la inquietud. Pensar en Dolores y en la comodidad de la casa que le había sido arrebatada le producía una amargura que quemaba más que el hambre que empezaba a sentir. Su madrastra había sido astuta, eligiendo el momento de su mayor vulnerabilidad para expulsarla, esperando quizás que el desierto o el rancho Ceniza terminaran el trabajo que ella no se atrevió a hacer. La frialdad de aquella mujer, que prefería ver a los hijos de su difunto marido en la calle antes que compartir una herencia, era la prueba de la maldad humana. Valentina se prometió que no le daría el gusto de verla fracasar. Cada tabla reparada y cada semilla plantada sería un acto de venganza silenciosa contra la injusticia que la había traído hasta aquí. Cuando la noche finalmente se instaló sobre el valle, el rancho Ceniza pareció transformarse en un ser vivo, con sus vigas crujiendo bajo el peso de un frío que calaba hasta los huesos. Valentina se refugió en su lecho de paja, con el diario de Tobías bajo la almohada y la vela temblando sobre la mesita de madera, sintiendo que la oscuridad de afuera no era nada comparada con el misterio. A lo lejos, el aullido de un coyote recordó que la vida seguía su curso más allá de sus miedos, pero dentro de aquellas paredes de piedra, el tiempo parecía tener sus propias reglas. Cerró los ojos con el nombre de su hijo en los labios, esperando que el amanecer trajera la luz necesaria para entender el silencio. El diario de cuero desgastado se convirtió en su única brújula en aquel mar de incertidumbre que era el rancho Ceniza.
Valentina pasaba las yemas de sus dedos sobre las letras borrosas, tratando de descifrar la caligrafía de un hombre que parecía haber escrito bajo el peso de un miedo constante. No era el miedo a lo sobrenatural lo que emanaba de aquellas páginas amarillentas, sino la crónica de una soledad elegida para proteger un secreto que el pueblo no estaba listo para escuchar. Cada palabra era un recordatorio de que las tierras no guardan rencor, sino memoria, y que el silencio absoluto del lugar era, en realidad, un velo de respeto sobre una tragedia que nadie se atrevió a nombrar en voz alta. Aquel objeto simbólico representaba la conexión con su abuelo Aurelio y la herencia silenciosa que ahora ella debía defender con uñas y dientes frente a la adversidad. La quietud de la noche en el rancho era una entidad física que parecía alimentarse de la luz de la única vela que Valentina mantenía encendida para ahorrar recursos. El silencio no era solo la ausencia de ruido, sino una presencia casi sólida que pesaba sobre el aire de las habitaciones vacías, obligándola a escuchar el ritmo de sus propios pensamientos. A veces, el crujido de las vigas o el lamento del viento en las grietas sonaba como un susurro lejano, una voz que la llamaba por su nombre desde los rincones más oscuros de la casona. Ella sabía que los rumores hablaban de una propiedad maldita de la que 7 familias habían huido despavoridas, pero en su vientre sentía un latido que le impedía rendirse ante los fantasmas del miedo. Al amanecer, la necesidad de alimento la obligó a dejar a un lado el misterio del diario para enfocarse en la supervivencia básica del día a día. Valentina caminó hacia el pomar, donde los árboles de jabuticabas y goyabas estaban cargados de frutos maduros que ningún pájaro se atrevía a tocar, como si la vida salvaje también respetara el aislamiento del lugar. El agua del azude brillaba bajo el sol de marzo, ofreciéndole una claridad que contrastaba con la turbidez de su propia situación económica y social. Cada fruta recolectada y cada balde de agua cristalina eran pequeñas victorias contra la miseria, demostrando que el rancho, a pesar de su fama de abandono, aún tenía vida que ofrecer a quien tuviera el valor de trabajarla. Mientras lavaba sus pocas pertenencias en la orilla de piedra, la imagen de la frialdad de su madrastra Dolores volvió a su mente como una bofetada de realidad. Recordó la humillación de ver sus cosas en la calzada bajo la lluvia, mientras el hermano de su difunto marido y su esposa la miraban con una indiferencia que quemaba más que cualquier insulto. Nadie en el pueblo movió un dedo para ayudarla, prefiriendo cerrar las puertas de sus casas y de sus corazones ante el espectáculo de una viuva embarazada sin rumbo fijo. Esa injusticia humana, esa exclusión social explícita, fue lo que forjó en ella una coraza de orgullo, que no permitiría que nadie la viera caer, ni siquiera en la soledad más absoluta del rancho Ceniza. El cansancio no era solo una idea, sino una presencia física que le palpitaba en las articulaciones y le entumecía los tobillos hinchados por el avance del embarazo. Valentina sentía cómo el peso de su vientre tiraba de sus ligamentos, provocándole espasmos que la obligaban a detenerse y respirar con lentitud, cerrando los ojos para no sucumbir al mareo repentino. Cada movimiento para acomodar una viga o limpiar un rincón se convertía en una negociación dolorosa con su propia resistencia, una batalla silenciosa contra un colapso corporal que amenazaba con dejarla indefensa. El frío del suelo de tierra batida era el único alivio para sus pies febriles, una caricia áspera que le recordaba que aún estaba viva y que su hijo dependía enteramente de su terquedad física. Durante la tarde, decidió reparar una de las ventanas cuyos marcos estaban carcomidos por el tiempo y la humedad acumulada de los años de desidia. La madera era quebradiza y se astillaba bajo sus dedos, pero Valentina persistió, usando clavos viejos y piedras para asegurar las tablas que evitarían que el frío nocturno calara hasta sus huesos. No había herramientas modernas ni ayuda externa, solo su propia voluntad y la banalidad de las tareas manuales que la mantenían ocupada para no hundirse en la desesperación. Cada golpe certero contra la madera era una forma de decirle al mundo que ella no era una víctima, sino la arquitecta de su propio refugio,
construyendo dignidad sobre las ruinas de una herencia que nadie más quería aceptar. Al revisar nuevamente el diario escondido, descubrió una inscripción que le hizo estremecerse, el nombre de una niña, Isabela, que había muerto ahogada en el Azude décadas atrás. Lo más perturbador no era la tragedia en sí, sino que aquel nombre se repetía en su propia historia, creando una simetría inquietante entre la niña del pasado y la mujer del presente. Valentina entendió entonces que el Rancho Ceniza no era un lugar desconocido para su linaje, sino el epicentro de un trauma familiar que su padre y su madre habían intentado ocultar tras un velo de silencio. No era una simple herencia, era una deuda de memoria que ella, por azar o destino, estaba obligada a saldar para liberar el futuro de su propio hijo. El silencio de su padre sobre este lugar cobró un nuevo sentido mientras Valentina observaba la lápida gastada por el tiempo cerca del agua estancada. Él la traía aquí los domingos, pero nunca mencionó las muertes ni el veneno que, según el diario, había terminado con la vida de una familia entera por culpa de la ganancia desmedida. La verdad era un fardo pesado de cargar, una historia de locura y desesperación que había manchado la tierra de sangre inocente y había espantado a cualquier otro habitante. Valentina se sintió conectada a esa tragedia, no por el oro maldito que supuestamente estaba enterrado, sino por el dolor compartido de ser una paria en su propia tierra, excluida por los secretos de otros. Una sombra se alargó sobre el porche, justo cuando la última vela comenzaba a agonizar, provocando que el aliento de Valentina se detuviera en seco por la tensión. No era el crujido habitual de la madera vieja ni el lamento del viento entre las grietas, sino el ritmo pausado de unos pasos humanos que evitaban los tablones flojos con una familiaridad inquietante. Se aferró a la faca de cocina, sintiendo como el frío del metal le recorría la palma de la mano, mientras sus ojos buscaban cualquier movimiento en la penumbra del pasillo principal. La atmósfera se volvió densa, cargada de una electricidad que hacía que el vello de sus brazos se erizara, como si el Rancho Ceniza estuviera a punto de revelar quién era el verdadero guardián de su silencio. Salió a la baranda y se encontró con la inmensidad del cielo nocturno, donde las estrellas parecían clavos de plata sosteniendo el manto oscuro sobre su cabeza. Valentina entendió que no era una intrusa, sino la pieza final de un rompecabezas que su abuelo Aurelio había dejado incompleto por falta de tiempo o de valor. El aire olía a tierra seca y a una lluvia que se negaba a caer, un aroma que le devolvía la fe en sus propias decisiones, a pesar de la expulsión y la miseria que Dolores le había destinado. Ya no era solo una mujer embarazada buscando refugio, sino la dueña de una historia que empezaba a respirar de nuevo bajo sus pies, firme y decidida a no dejarse enterrar por el olvido de los hombres. La figura que se recortaba contra la luz de las estrellas no era un espectro surgido de las leyendas locales, sino un hombre de carne y hueso, encorvado por el peso de demasiados inviernos y cubierto por un poncho raído que olía a humo de leña y a tiempo acumulado. Valentina bajó la faca lentamente, aunque su pulso seguía galopando contra sus costillas como un animal acorralado. El hombre se identificó como don Faustino, el antiguo caporal que había servido a su abuelo Aurelio mucho antes de que el nombre del rancho se convirtiera en un sinónimo de desastre y abandono. Sus ojos, nublados por las cataratas pero aún cargados de una sabiduría terrenal, recorrieron la estancia con una nostalgia dolorosa, reconociendo en cada rincón las huellas de una gloria que el polvo no había logrado borrar por completo. No traía amenazas, sino una advertencia que el pueblo había preferido callar. Don Faustino se sentó en el borde del zaguán, reacio a entrar del todo en la casa, como si respetara un luto que aún no había terminado de consumirse. Explicó que el miedo de la gente no nacía de fantasmas con cadenas, sino de la culpa colectiva de un pueblo que permitió que la injusticia se asentara en aquellas tierras sin levantar un dedo para impedirlo. El Rancho Ceniza no recibió su nombre por el color de su tierra, sino por el incendio que consumió los graneros hace 30 años, un fuego provocado por la envidia de quienes no soportaban ver la prosperidad ajena. Valentina escuchaba con el corazón apretado, comprendiendo que la maldición era en realidad una herida social que seguía abierta,
supurando resentimiento en cada susurro del viento que atravesaba las vigas quemadas del antiguo almacén de granos. La tensión del encuentro dejó a Valentina con un temblor residual en las manos y una sensación de frío que no lograba disipar ni siquiera acercándose a las brasas del fogón. Sus pies, hinchados por el trajín constante, protestaban con cada movimiento, recordándole que su cuerpo estaba llegando al límite de sus fuerzas en medio de aquella soledad impuesta. Se frotó las sienes tratando de calmar la punzada sorda que le martilleaba detrás de los ojos, mientras el aroma del café de olla que don Faustino había traído en una pequeña ánfora empezaba a llenar el aire. El calor del líquido le devolvió una pizca de humanidad, permitiéndole ver más allá del miedo inmediato y enfocarse en la realidad de que ahora tenía un aliado, alguien que conocía los secretos que la tierra intentaba ocultarle. Aurelio, su abuelo, no era el hombre huraño que la madrastra Dolores pintaba en sus relatos cargados de veneno, sino un visionario que intentó proteger a su familia de la rapiña de los terratenientes locales. Don Faustino relató cómo el abuelo había escondido los documentos legales de la propiedad dentro de la estructura misma de la casa, sabiendo que su vida corría peligro en un valle donde la ley se compraba con monedas de plata y se imponía con el silencio de los fusiles. Aquella revelación cambió el significado del diario que Valentina había encontrado bajo el suelo. Ya no era solo la crónica de una tragedia, sino un mapa de resistencia que ella debía aprender a leer si quería que su hijo tuviera un futuro más allá de la servidumbre. Durante los días siguientes, Valentina se dedicó a buscar el rastro de esos documentos, moviendo piedras y revisando los marcos de las ventanas con una obsesión que la mantenía despierta hasta altas horas de la madrugada. El esfuerzo físico era agotador, obligándola a realizar pausas frecuentes para recuperar el aliento y masajear la base de su vientre, donde la criatura parecía protestar por tanta agitación. El dolor no era una tortura, sino una señal de vida, un recordatorio de que cada gota de sudor que caía sobre el suelo de tierra era una semilla de dignidad que estaba plantando en su propio beneficio. El rancho empezaba a cobrar un nuevo sentido, dejando de ser un exilio para transformarse en una fortaleza, donde la verdad empezaba a emerger de entre los escombros. La indiferencia de Dolores y el desprecio del pueblo funcionaban ahora como un combustible para su voluntad, una coraza emocional que la protegía de las dudas que suelen asaltar a quienes se encuentran solos frente a la adversidad. Valentina recordaba con amargura cómo su madrastra había vendido los bueyes de su padre apenas 3 días después del entierro, dejando la tierra sin medios para ser trabajada y forzando la quiebra que justificaría su expulsión. Aquella traición no era un hecho aislado, sino parte de una estrategia para borrar cualquier rastro del linaje de Aurelio en la región. Sin embargo, Dolores no había contado con la terquedad de una mujer que ya no tenía nada que perder y que había encontrado en el rancho Ceniza el refugio que nadie quería otorgarle. El diario de Tobías mencionaba con insistencia el nombre de Isabela, la niña del pasado, vinculándola a un secreto que se encontraba bajo la mirada de la Virgen en el altar familiar. Valentina pasó horas observando la imagen de madera tallada, cuyas manos estaban desgastadas por las oraciones de generaciones anteriores, buscando alguna hendidura o mecanismo oculto en la peana. Sus dedos, callosos por el trabajo de campo, acariciaron la madera fría con una delicadeza casi religiosa, sintiendo que estaba a punto de tocar el alma misma de su familia. El silencio de la habitación era absoluto, interrumpido únicamente por el crujido de las vigas que parecían animarla a seguir adelante con su búsqueda silenciosa y profunda. Encontró un pequeño compartimento secreto detrás del retablo de madera, una gaveta oculta que contenía una carta lacrada y un juego de llaves de hierro que no correspondían a ninguna de las puertas que ella había visto hasta entonces. La carta, escrita con la letra firme de su abuelo, pedía perdón por los errores del pasado y otorgaba a su legítima heredera el poder de reclamar las tierras que le habían sido arrebatadas mediante engaños y violencia encubierta. Valentina sintió que el peso de la injusticia empezaba a aligerarse, sustituido por una responsabilidad que le devolvía el brillo a sus ojos cansados.
Ya no era la joven embarazada que huía de una madrastra cruel, sino la guardiana de una verdad que podía incendiar la paz hipócrita de todo el pueblo. La lluvia finalmente llegó una tarde de finales de marzo, cayendo con una furia que parecía querer lavar toda la suciedad y el dolor acumulados en los muros del rancho. Valentina se sentó en el porche, viendo cómo el agua transformaba el polvo seco en un barro fértil y cómo el nogal del fondo se mecía con una elegancia que desafiaba la tormenta. El olor a tierra mojada era el perfume de la esperanza, una promesa de que la naturaleza siempre se regenera a pesar de la maldad de los hombres. Se sintió parte de ese ciclo, comprendiendo que su hijo nacería en una tierra que ya no estaba maldita por el silencio, sino bendecida por la valentía de quien se atrevió a volver cuando todos los demás habían huido. Al cerrar la puerta esa noche, Valentina no necesitó la faca de cocina para sentirse segura, pues sabía que los verdaderos monstruos estaban en el pueblo, protegidos por sus paredes de adobe y sus mentiras sociales. El rancho Ceniza era ahora su hogar, un lugar donde el pasado y el futuro se daban la mano bajo el techo de piedra y cal. Se acostó en su lecho de paja, sintiendo el movimiento vigoroso del bebé y el peso reconfortante de la carta de su abuelo sobre su pecho. El sueño llegó con una ligereza que no conocía desde que era una niña, mientras afuera el viento seguía susurrando su nombre, pero esta vez con un tono que sonaba a bienvenida y no a advertencia. La búsqueda no se detuvo con el hallazgo de la carta, pues Valentina sabía que el papel era solo la promesa de una justicia que aún debía ser desenterrada con las uñas. Sus dedos, ya acostumbrados a la textura áspera de la piedra y la madera vieja, recorrieron cada centímetro de la base del altar, buscando esa hendidura que don Faustino había mencionado entre susurros cargados de humo. No había lugar para la prisa en su labor, pues cada movimiento estaba calculado para no despertar las sospechas de los ojos que, desde el camino real, vigilaban el renacer del rancho Ceniza. Encontró finalmente una pequeña placa de madera que no encajaba del todo con el resto del ensamble, revelando un espacio donde el polvo no había logrado penetrar en décadas de silencio absoluto y olvido deliberado. El cansancio físico se le instaló en los huesos como un huésped indeseado, una pesadez que convertía el simple acto de levantarse en una hazaña de voluntad pura sobre la materia exhausta. Sentía cómo sus pulmones reclamaban un aire que parecía haberse vuelto más denso, cargado con el olor de la tierra que ella misma removía en su afán por asegurar un techo digno para el hijo que venía. Una punzada sorda en la base de la espalda la obligó a apoyarse contra el muro de adobe, cerrando los ojos mientras el sudor frío le recorría el cuello, recordándole que su cuerpo tenía límites que la ambición de Dolores nunca quiso reconocer. Sin embargo, el latido constante en su vientre era un tambor de guerra que la impulsaba a ignorar el dolor y a seguir adelante con la terquedad de los que no tienen vuelta atrás. En el pueblo de San Lorenzo, las campanas de la iglesia marcaban las horas con una indiferencia que a Valentina le resultaba insultante, como si la fe de los hombres fuera un escudo contra la miseria de los parias. Nadie se atrevía a cruzar el límite del rancho Ceniza, no por miedo a los fantasmas que decían que lo habitaban, sino por el temor a verse reflejados en la injusticia que todos habían permitido con su silencio cómplice. Los comerciantes, que antes recibían a su padre con sonrisas hipócritas, ahora fingían estar ocupados cuando ella pasaba por la orilla del camino buscando semillas o algún clavo sobrante. Esa exclusión social era una herida abierta que supuraba un resentimiento necesario, una fuerza oscura que Valentina usaba para martillear las maderas de su propio destino sin pedir permiso a sus verdugos sociales. La casona parecía reaccionar a su presencia, soltando crujidos que ya no sonaban a advertencia, sino a una conversación pausada entre la piedra antigua y la mujer que se negaba a abandonarla al olvido. Valentina aprendió a distinguir el sonido del viento cuando se filtraba por las vigas del techo, un silbido largo que traía ecos de canciones de cuna que su abuelo Aurelio solía tararear cuando ella era apenas una niña con trenzas. El rancho no era un montón de escombros, sino un organismo vivo que guardaba en sus cimientos la clave de una prosperidad que fue robada mediante incendios provocados y firmas falsificadas en notarías de ciudad.
Cada rincón del patio, con sus petates viejos y sus arcas vacías, era un testigo mudo que esperaba que alguien tuviera el valor de prestarle voz a su historia de dignidad pisoteada. Don Faustino regresó al atardecer, trayendo consigo un poco de maíz y la noticia de que en el pueblo empezaban a circular rumores sobre una posible venta forzosa de las tierras de la loca del rancho. El viejo caporal se sentó a la sombra del nogal, liando un cigarro de hoja con manos temblorosas que delataban la urgencia de sus palabras en medio de la calma aparente del valle. Explicó que los poderosos locales, esos que compartían la mesa con Dolores y sus parientes, no iban a permitir que una viuda embarazada reclamara lo que ellos ya consideraban su botín de guerra. Valentina escuchó con una calma que asustó al anciano, comprendiendo que la batalla ya no sería solo contra la naturaleza o el hambre, sino contra la codicia organizada de los hombres que visten de lino, pero tienen el alma de carbón. Durante la tarde, Valentina se dedicó a limpiar el canal de riego que venía desde el manantial, quitando piedras y lodo acumulado con una pala vieja que le pesaba como si fuera de plomo sólido. El agua comenzó a fluir de nuevo por los surcos, un hilo plateado que prometía devolverle el color verde a la milpa que tanto había soñado sembrar antes de que el invierno cerrara sus puertas. El esfuerzo físico le provocaba calambres en las pantorrillas, obligándola a sumergir los pies en el agua helada para calmar el fuego que sentía bajo la piel, una sensación de alivio que le devolvía el sentido de la realidad. Cada piedra removida era un obstáculo menos en su camino hacia la independencia, una forma de decir que el rancho Ceniza ya no estaba muerto, sino solo recuperando el aliento para la lucha venidera. La sombra de un jinete volvió a aparecer en el horizonte, una silueta que se mantenía a la distancia, pero cuya presencia era una amenaza latente que erizaba el vello de la nuca de Valentina a pesar del sol. No era un extraño, sino uno de los hombres de confianza de Dolores, un capataz que conocía bien los rincones de la propiedad y que seguramente buscaba el momento exacto para dar el golpe final al refugio de la joven. Ella no huyó hacia el interior de la casa, sino que se mantuvo firme junto al pozo, sosteniendo el balde con una fuerza que le ponía blancos los nudillos, desafiando la mirada invisible del vigilante con la dignidad de quien se sabe en su propio territorio. El silencio entre el jinete y la mujer fue una declaración de guerra silenciosa que el viento de marzo se encargó de dispersar por todo el valle desolado. Por la noche, mientras el bebé se movía con una agitación que parecía reflejar la inquietud de su madre, Valentina abrió el diario de Isabela en la página que hablaba de un entierro bajo la higuera del Corral Norte. Sus ojos recorrieron las palabras escritas con sangre y tinta, descubriendo que el tesoro del abuelo Aurelio no consistía en monedas de oro, sino en las pruebas de un crimen que involucraba a las familias más respetables de la región. El miedo inicial se transformó en una claridad fría, una resolución de hierro que le permitió entender por qué su padre nunca quiso volver a aquel lugar marcado por la tragedia y la traición. Se sintió más fuerte que nunca, no por la posesión de las tierras, sino por tener en sus manos la verdad que podía destruir el honor hipócrita de quienes la habían expulsado al exilio. El frío de la madrugada calaba a través de las paredes de adobe, obligándola a envolverse en su rebozo de lana, con una fuerza que buscaba proteger no solo su cuerpo, sino también la esperanza que latía en su interior. Valentina se sentó frente a la pequeña lumbre que quedaba en el fogón, observando cómo las chispas bailaban en la oscuridad como estrellas fugaces capturadas en una prisión de barro y ceniza. No había soledad en su espíritu, sino una compañía ancestral de mujeres que, como ella, habían tenido que defender su hogar contra la rapiña y el olvido en medio de tierras hostiles. Cada crujido de la casa era un susurro de aliento, un recordatorio de que las raíces más profundas son aquellas que se nutren del dolor transformado en resistencia pura frente a la tormenta que se avecinaba. Mañana sería el día en que tendría que bajar al pueblo para enfrentar legalmente a Dolores, armada con los documentos encontrados y la verdad que don Faustino le había confiado bajo el juramento del silencio eterno. Valentina revisó su maleta una vez más, asegurándose de que la carta de su abuelo estuviera bien protegida entre sus ropas más finas,
aquellas que guardaba para las ocasiones que requerían la dignidad de una señora. No sentía miedo, sino una anticipación nerviosa que le hacía vibrar los dedos, una urgencia de terminar con la farsa y reclamar el lugar que por derecho de sangre y sudor le pertenecía a ella y a su hijo. El rancho Ceniza, con sus sombras y sus secretos, parecía aguardar el desenlace con una expectación que envolvía todo el valle en un manto de quietud absoluta y tensa. La entrada a San Lorenzo no tuvo el aire de un regreso triunfal, sino el peso de una procesión fúnebre donde la muerta se negaba a quedarse enterrada. Valentina caminaba por la calle principal con el rebozo bien ceñido, sintiendo cómo los ojos de las mujeres que lavaban en el portal se clavaban en su espalda como alfileres oxidados. El pueblo olía a pan de leña y a esa hipocresía rancia que se respira en los lugares donde todos conocen el pecado, pero nadie señala al pecador. Sus guaraches, manchados con el barro seco del rancho Ceniza, marcaban un ritmo constante sobre el empedrado, un sonido que parecía despertar a los perros que dormitaban bajo las carretas de carga. No buscaba perdón ni limosna, solo el espacio que la ley de los hombres le debía por derecho de sangre y por el sudor de su propia frente. La casa de Dolores se erguía en la plaza como un monumento a la codicia satisfecha, con sus paredes recién encaladas y sus macetas llenas de flores que nunca conocieron la sed. Valentina se detuvo frente al portón de hierro, ese mismo que meses atrás se cerró tras ella con un estruendo que todavía resonaba en sus pesadillas más profundas. Al empujar la entrada, el olor a cera de abeja y a encierro la recibió con una bofetada de recuerdos que intentaron debilitar sus rodillas por un instante de duda. No había nadie en el patio central, solo el murmullo de una fuente que parecía burlarse de la aridez que ella había enfrentado sola en los límites del desierto. Cada paso hacia la sala principal era una declaración de guerra contra el olvido que su madrastra había intentado imponer. Dolores apareció en el marco de la puerta, con esa elegancia gélida que solo poseen quienes creen que el dinero puede comprar el silencio de Dios y de los hombres. Sus ojos recorrieron el vientre de Valentina con una mezcla de repugnancia y sorpresa, como si estuviera viendo una plaga que se negaba a ser erradicada del jardín familiar. «Vienes por comida, supongo», dijo con una voz que cortaba el aire como una navaja bien afilada, sin ofrecerle siquiera un asiento o un poco de agua fresca. La arrogancia de la mujer era una capa gruesa de barniz que ocultaba la podredumbre de una herencia construida sobre mentiras y documentos firmados bajo la sombra de la traición. Valentina no respondió de inmediato, dejando que el silencio creciera entre ambas hasta volverse una barrera infranqueable. Sin mediar palabra, Valentina extrajo de entre los pliegues de su rebozo los papeles que don Faustino la ayudó a proteger y que el altar del abuelo Aurelio guardó con celo. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la firma de su padre y los sellos notariales brillaban con una autoridad que no admitía réplicas ni excusas baratas ante la ley. Al extenderlos sobre la mesa de caoba tallada, el rostro de Dolores perdió esa máscara de mármol para revelar una palidez que delataba el miedo de quien sabe que el suelo bajo sus pies es de arena. Eran las pruebas de que el traspaso de bienes fue una farsa orquestada entre sombras, un robo legalizado por la ausencia de quien pudiera alzar la voz en defensa de los ausentes. Afuera, en el corredor de piedra, un par de sirvientas se detuvieron a escuchar, atraídas por la tensión que emanaba de la sala como un calor sofocante y repentino. Las noticias en los pueblos pequeños viajan más rápido que el viento de Cuaresma, y pronto la noticia de que la expulsada había vuelto con papeles en mano empezó a circular. Valentina sentía la mirada de los antepasados desde los retratos colgados en la pared, rostros severos que parecían aprobar el acto de rebeldía que estaba ocurriendo en ese instante. No era solo su futuro el que estaba en juego, sino la dignidad de una estirpe que Dolores quiso borrar de un plumazo por una ambición ciega. La verdad, una vez que sale de su escondite, no acepta volver a la oscuridad sin antes quemar puentes. «Esto no vale nada en este pueblo. Aquí la palabra es mía», sentenció Dolores, aunque sus manos temblorosas al intentar recoger los documentos decían todo lo contrario ante la evidencia.
Intentó arrebatar uno de los pliegos, pero Valentina la detuvo con un movimiento rápido y firme, sujetándole la muñeca con una fuerza que nació de meses de cargar baldes de agua. El contacto físico fue eléctrico, una descarga de resistencia que obligó a la madrastra a retroceder, tropezando con una de las sillas caras que tanto presumía a los vecinos. La máscara de la gran dama se resquebrajó por completo, dejando ver a una mujer asustada que entendía que el rancho ceniza no había devorado a su víctima, sino que la había templado como al acero en la fragua. Una oleada de calor recorrió el cuerpo de Valentina, una sensación de presión en el vientre que la obligó a respirar hondo para no perder el equilibrio frente a su enemiga. El bebé dio una patada vigorosa, un movimiento que ella sintió como un aviso de que el tiempo de las palabras se estaba agotando, y la vida real reclamaba espacio. Sudor frío le perlaba la frente, y el peso de su propia anatomía se volvió una carga consciente que le recordaba su fragilidad biológica en medio de su fortaleza moral. Se apoyó ligeramente en la mesa, sintiendo la madera sólida bajo sus dedos, mientras esperaba que el espasmo pasara sin que Dolores notara la debilidad. En ese momento, cada segundo de incomodidad era una inversión en la libertad que estaba por conquistar. El notario del pueblo, un hombre de hombros caídos que había sido llamado por una de las sirvientas, entró en la habitación con paso vacilante y la mirada baja. Sus ojos recorrieron los documentos y luego a las dos mujeres, comprendiendo de inmediato que la farsa que él mismo ayudó a sostener por conveniencia estaba llegando a su fin. Con un suspiro que sonó a derrota, confirmó la autenticidad de las firmas y la validez de la carta de Aurelio, anulando cualquier transacción posterior que no incluyera el consentimiento de la heredera. Dolores se dejó caer en un sillón, con la mirada perdida en algún punto del suelo de baldosas, mientras el mundo de privilegios que construyó se desmoronaba sin hacer más ruido que el de un papel. Valentina no sintió la alegría que imaginaba, sino una paz amarga, una sensación de alivio que pesaba tanto como la tristeza de haber llegado a tales extremos de soledad. Miró a su madrastra, no con odio, sino con una lástima profunda por haber desperdiciado su vida intentando destruir la de los demás por un poco de estatus. Recogió sus documentos con cuidado, guardándolos de nuevo en su rebozo como si fueran el tesoro más sagrado de la humanidad, y se preparó para salir de aquella casa. La justicia, cuando llega tarde, tiene un sabor a ceniza, pero sigue siendo el único fuego capaz de calentar el alma de los que han sido dejados a la intemperie. Ya no era una paria, sino la dueña de su destino. Al salir a la plaza, el sol del mediodía caía con una fuerza renovada, iluminando el camino de regreso hacia el rancho ceniza con una claridad casi cegadora. La gente del pueblo la observaba en silencio, pero esta vez había un rastro de respeto o quizás de miedo en sus miradas, reconociendo el poder de quien vence. Valentina caminaba despacio, saboreando el aire limpio que ya no sabía a la hipocresía de San Lorenzo, ansiosa por volver al refugio de piedra y cal donde su hijo nacería. El camino de tierra la esperaba, un sendero que ya no era una ruta de exilio, sino el acceso principal a su propio reino de dignidad recuperada. A lo lejos, el perfil de la casona se recortaba contra el cielo. Valentina comprendió que la victoria legal no era el fin de su travesía, sino el permiso para empezar a luchar de verdad por lo que le pertenecía. Al dejar atrás las calles empedradas de San Lorenzo, sintió que el aire del camino real soplaba con una pureza distinta, como si el polvo ya no intentara asfixiarla, sino reconocer sus pasos. No se detuvo a mirar atrás, ni siquiera para comprobar si Dolores seguía observándola desde su balcón de falsas apariencias y rencores acumulados. Su prioridad absoluta era llegar al rancho ceniza antes de que la noche cerrara los senderos, pues en su vientre sentía un peso que ya no era solo de vida, sino de una urgencia biológica que no entendía de leyes ni de herencias recuperadas. El derecho a la tierra se sentía sólido en su mano, pero la responsabilidad de la vida era lo que realmente marcaba su pulso. El trayecto de regreso fue una prueba de resistencia para sus piernas, que vibraban con un cansancio sordo y persistente después de la tensión vivida en las notarías.
Cada paso sobre la tierra suelta le recordaba que su cuerpo estaba llegando al límite de su capacidad física, con los tobillos hinchados y una presión constante en la base de la columna. El sudor le bajaba por la nuca, humedeciendo el cuello de su vestido, pero Valentina se negaba a dejarse vencer por la fatiga a pocos kilómetros de su refugio. Se detuvo un momento bajo la sombra de un huizache, respirando con lentitud para calmar el ritmo acelerado de su corazón y para asegurar a la criatura que el peligro mayor ya había pasado. La soledad del campo, que antes le parecía una amenaza, ahora se extendía como un manto protector que la alejaba de la malicia humana. Al avistar la silueta de la casona de piedra, bajo la luz naranja del atardecer, Valentina experimentó una sensación de pertenencia que nunca sintió en la casa de su padre. El rancho Ceniza ya no se veía como un montón de escombros y vigas caídas, sino como una fortaleza que esperaba ser habitada por su legítima dueña. Las ventanas, aunque vacías de cristales, parecían ojos que finalmente encontraban descanso al reconocer a quien no les temía a sus secretos. Cruzar el umbral fue como cerrar una herida que llevaba abierta desde el día de su expulsión, un acto de reclamación silenciosa que devolvía la dignidad a las paredes de adobe. El olor a polvo y madera vieja le dio la bienvenida con una familiaridad que la hizo sentir, por primera vez en meses, que estaba a salvo de las garras de la ambición ajena. Esa noche, el trabajo se centró en preparar el nido para lo que estaba por venir, ignorando el hambre que empezaba a quejarse en su estómago. Valentina movió las mantas de lana, sacudiéndolas con una fuerza que levantaba nubes de polvo dorado bajo la luz de la última vela, y acomodó el espacio cerca del fogón. Sus movimientos eran lentos y calculados, tratando de no forzar los músculos del abdomen que ya empezaban a tensarse con una frecuencia inquietante. No había miedo en su rostro, sino una concentración absoluta en las tareas banales que garantizaban la supervivencia. Llenar el cántaro de agua, asegurar la tranca de la puerta y dejar lista la faca de cocina sobre la mesa de madera. Cada gesto era un ladrillo más en la construcción de su nueva realidad, una donde ella era la única jueza de su propio destino. Don Faustino apareció poco después de que la luna alcanzara su punto más alto, trayendo consigo un manojo de hierbas medicinales y el silencio respetuoso de quien sabe que las palabras sobran en los momentos cruciales. El viejo caporal no entró en la habitación, sino que se quedó en el porche fumando su cigarro de hoja y vigilando el horizonte por si Dolores decidía enviar a alguien a reclamar lo que ya no podía sostener legalmente. Su presencia era un recordatorio de que, aunque la exclusión social la había marcado, la lealtad verdadera aún existía en los rincones más humildes del valle. Valentina le agradeció con un asentimiento de cabeza, sintiendo que aquel hombre era el último vínculo vivo con la bondad de su abuelo Aurelio, y la promesa de un futuro donde el rancho Ceniza volvería a ser productivo. Las horas transcurrían con una lentitud que permitía a Valentina reflexionar sobre el peso de la herencia que ahora sostenía entre sus manos. La carta de su abuelo seguía guardada en su pecho, un papel que le quemaba la piel con la verdad de un crimen que ya no podía dañarla, pero que servía como advertencia contra la avaricia. Comprendió que el rancho no estaba maldito por espíritus, sino por la memoria de lo que los hombres son capaces de hacer cuando pierden el respeto por la vida ajena. Ella era la encargada de purificar ese suelo con el nacimiento de su hijo, transformando las cenizas del pasado en el abono para una nueva estirpe que no conocería la sumisión. El silencio del lugar ya no era un vacío, sino un lienzo donde ella empezaba a dibujar los planes para la siembra de la próxima primavera. Un dolor agudo, como una garra de fuego que le recorriera la pelvis, la obligó a aferrarse al borde de la mesa con una fuerza que le puso blancos los nudillos. Valentina apretó los dientes para no gritar, permitiendo que la contracción siguiera su curso natural, mientras el sudor frío le perlaba la frente y su respiración se volvía superficial. No era un dolor de enfermedad, sino el aviso de que su cuerpo estaba abriéndose paso para dejar salir la vida que había protegido contra viento y marea durante meses. El espasmo fue largo y profundo, dejándola exhausta pero lúcida,
consciente de que el proceso final había comenzado en la soledad de aquel rancho que nadie quería. Se sentó en el suelo de tierra, buscando el frescor de la piedra para calmar la fiebre que empezaba a subirle por las mejillas. El silencio de la noche se volvió más denso, roto únicamente por el crujido de las vigas que parecían acompañar el ritmo de sus contracciones con una solidaridad mineral. Valentina recordó las palabras de su madre sobre la fuerza de las mujeres que dan a luz solas en el campo, una fuerza que no viene de los músculos, sino de la conexión con la tierra misma. Se sentía parte de un ciclo eterno, una pieza más en el engranaje de la existencia que no se detiene ante las injusticias humanas ni ante las expulsiones sociales. Cada momento de dolor era una purga de la amargura acumulada, una forma de lavar con sudor y esfuerzo las manchas que Dolores había intentado dejar en su nombre. Estaba sola, pero se sentía rodeada por la sombra de todas aquellas que la precedieron en el arte de resistir. Preparó un té con las hierbas que don Faustino le había dejado, bebiéndolo a sorbos pequeños mientras esperaba la siguiente oleada de intensidad física que la acercaría al nacimiento. El calor del líquido le devolvió una claridad mental necesaria para no sucumbir al pánico, que suele asaltar a los que se enfrentan a lo desconocido sin ayuda médica. Observó las llamas del fogón, que bailaban con una alegría salvaje, proyectando sombras largas en las paredes de adobe, que parecían contar historias de otros nacimientos y otras esperanzas. El rancho Ceniza estaba despierto, vibrando con una energía que nacía de sus cimientos y se contagiaba a la mujer que, en medio de la desolación, estaba a punto de traer una nueva luz al mundo. Ya no había vuelta atrás, solo el avance hacia el clímax de su propia historia. Cerca del amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de un gris pálido, Valentina sintió que el tiempo se detenía en una última pausa antes del esfuerzo final. El silencio social que la había rodeado en el pueblo se sentía ahora como un regalo, una ausencia de ruido que le permitía concentrarse enteramente en su propia capacidad de dar vida. Se colocó en posición, apoyada contra la pared de piedra que su abuelo había levantado con sus propias manos, sintiendo el frío reconfortante contra su espalda encendida. No había miedo en su corazón, solo una determinación de hierro y la certeza de que, pasara lo que pasara, el rancho Ceniza nunca volvería a estar vacío. El primer llanto de la criatura estaba a solo unos latidos de distancia, marcando el fin de la exclusión y el inicio de un reino construido sobre la verdad desenterrada. El dolor final no llegó como un enemigo, sino como una marea imparable que reclamaba cada fibra del cuerpo de Valentina para convertirlo en un puente hacia la vida. En la penumbra de la habitación, sus manos se aferraban a las vigas de madera con una fuerza que parecía querer extraer la sabiduría milenaria de los árboles que sostuvieron el techo durante un siglo. No hubo gritos desgarradores, solo un pujido profundo y constante que nacía de lo más recóndito de sus entrañas, una melodía de resistencia que el rancho Ceniza escuchaba en un silencio reverencial. El sudor le empapaba el rostro, mezclándose con las lágrimas de un esfuerzo que no solo buscaba traer un hijo al mundo, sino expulsar de una vez por todas la sombra de la injusticia que Dolores había intentado sembrar en su destino. En ese trance, Valentina ya no era una mujer vulnerable, sino una fuerza de la naturaleza reclamando su territorio. Cuando el primer llanto rompió la pesadez de la madrugada, el sonido no fue frágil, sino un reclamo vibrante que pareció sacudir el polvo de los rincones más olvidados de la casona. Valentina atrajo hacia su pecho aquel pequeño bulto de vida, sintiendo el calor húmedo y el latido acelerado de un ser que no sabía nada de herencias malditas ni de expulsiones crueles. En ese instante de respiro absoluto, el agotamiento físico se transformó en una claridad mental que le permitió ver el mundo con ojos renovados, libres de la amargura que la había acompañado desde San Lorenzo. El bebé, con los puños cerrados como si ya estuviera listo para defender su lugar en la tierra, buscó el refugio de su madre mientras el silencio del rancho se volvía, por primera vez, una caricia de bienvenida y no una advertencia de peligro. El agua del pozo, que Valentina había dejado lista en un cuenco de barro,
sirvió para lavar la costra del esfuerzo y consagrar aquel nuevo comienzo con la pureza de la tierra. Sus movimientos eran lentos y banales, una danza de gestos cotidianos que devolvía la normalidad a una habitación que acababa de presenciar el milagro de la supervivencia. Limpió al pequeño Aurelio con un trozo de lino blanco, observando la perfección de sus dedos y la firmeza de su llanto, que ya empezaba a calmarse ante el contacto con la piel materna. No había parteras ni lujos, solo el aroma a leña quemada y la solidez de las paredes de piedra que ahora guardaban un secreto de vida en lugar de una historia de muerte. Valentina se sintió plena, habitando un presente que ella misma había construido con su propia terquedad y valentía. Afuera, el amanecer comenzó a pintar el horizonte con pinceladas de un naranja intenso, iluminando los surcos que el agua del canal ya empezaba a humedecer para la próxima siembra. Don Faustino, que se había mantenido como un centinela fiel en el porche, dejó de fumar su cigarro de hoja al escuchar que el silencio se había roto de forma definitiva y hermosa. Entró a la cocina sin hacer ruido, dejando sobre la mesa un jarro de leche fresca y unas tortillas calientes que olían a la generosidad de los que tienen poco pero lo dan todo. No necesitó palabras para entender que la batalla había sido ganada y que el rancho Ceniza tenía ahora un nuevo heredero que no cargaría con el peso de las culpas ajenas. El viejo caporal sonrió con la satisfacción de quien ve la justicia cumplida. La recuperación de Valentina fue un proceso de silencios compartidos y decisiones secas que consolidaron su posición como la dueña absoluta de aquellas leguas de terreno. Mientras el bebé dormía junto al fuego, ella revisaba los documentos legales, trazando con el dedo los límites de una propiedad que ya nadie se atrevería a cuestionar en el pueblo. La noticia del nacimiento y de la victoria legal en la notaría corrió por San Lorenzo como un reguero de pólvora, silenciando las burlas y transformando el desprecio en una distancia respetuosa. Nadie se acercó a ofrecer ayuda tardía, y Valentina no la esperaba. Ella había aprendido que la verdadera fuerza no reside en la aprobación de los vecinos, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando todos los caminos parecen cerrarse frente a uno. Dolores, confinada en su casa de la plaza, vio cómo su influencia se marchitaba ante la verdad que Valentina había desenterrado con tanto sacrificio y dolor. Los parientes que antes la apoyaban en sus intrigas empezaron a alejarse, temerosos de verse salpicados por la farsa de los documentos falsificados y el robo de la herencia legítima. No hubo un castigo físico para la madrastra, sino algo mucho más profundo: el olvido social y la mirada de reproche de un pueblo que, aunque lento para actuar, no perdona a quien intenta destruir su propia estirpe por avaricia. Valentina nunca buscó venganza, pues sabía que el éxito de su rancho y la salud de su hijo eran los golpes más certeros contra la maldad que su madrastra había intentado imponer como ley. Los meses pasaron y el rancho Ceniza dejó de hacer honor a su nombre para convertirse en un oasis de verdor en medio del valle reseco por años de desidia. Valentina aprendió a manejar el arado y a dirigir a los pocos peones que, siguiendo el ejemplo de don Faustino, decidieron volver a trabajar para la familia legítima. Cada día era una sucesión de tareas prácticas: alimentar a las gallinas, vigilar el nivel del agua en el azude y enseñar al pequeño Aurelio el nombre de los árboles que lo rodeaban. La banalidad de la rutina era su mayor trofeo, una prueba de que la vida común es el mayor de los lujos cuando se ha estado a punto de perderlo todo por la injusticia ajena. El rancho respiraba con fuerza, latiendo al ritmo de una prosperidad ganada con sudor. El diario de Isabela y la carta del abuelo fueron guardados en el arca de madera, ya no como secretos oscuros, sino como lecciones de historia que algún día el niño debería conocer. Valentina entendió que las sombras del pasado no desaparecen, pero sí pueden ser iluminadas por las acciones del presente hasta volverse simples recuerdos sin poder para lastimar. El silencio del lugar se transformó en una paz profunda, un espacio donde las voces que antes susurraban advertencias ahora parecían entonar un canto de agradecimiento por la dignidad recuperada. Ya no era la joven asustada que caminaba por la orilla del pueblo con una maleta vieja.
Ahora era la raíz de un nuevo árbol que se hundía con fuerza en la tierra que siempre fue suya. Una tarde de invierno, Valentina se sentó en el porche con su hijo en brazos, observando cómo la luz del sol se filtraba entre las ramas del gran nogal que dominaba el patio. La propiedad se extendía ante ella, vibrante y productiva, un testimonio vivo de que el abandono solo es un estado temporal para quien tiene el valor de reclamar lo que es justo. No sentía rencor por el pasado, sino una gratitud madura por la fortaleza que la expulsión le había obligado a descubrir en su propio interior. El mundo podía ser un lugar cruel y despiadado, pero dentro de los muros de piedra del rancho Ceniza, ella había creado un santuario de verdad y amor que ninguna tormenta social volvería a derribar jamás. Al caer la noche, una luz cálida brillaba en la ventana de la casona, una señal que se veía desde el camino real y que recordaba a todos que el lugar que nadie quería era ahora el hogar más firme del valle. Valentina cerró la puerta con suavidad, asegurando la tranca no por miedo, sino por el respeto que se le debe a la intimidad de una familia que ha vencido a la adversidad. El pequeño Aurelio dormía plácidamente, ajeno a las batallas que su madre había librado para que él pudiera soñar en paz bajo un techo propio. El rancho Ceniza ya no guardaba cenizas, sino la brasa eterna de una vida que renació de entre los escombros para iluminar el futuro con la fuerza de la dignidad. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios